tránsito, pues, como a todos un poco, ese tránsito, pues, que se llama COVID, que ha sido bienvenido sea el COVID para algunos, ¿vale? ¿No escuchas, Ana? Supongo que tendrás... ¿Todo el mundo me escucha antes de empezar? ¿Ok? ¿Espera? ¿Todo el mundo? Bien, perfecto. Sí, abajo a la izquierda hay como un micrófono. Sí, tienes un micrófono abajo a la izquierda y ahí tendrás... O un auricular que le tienes que dar a unirte. A unirte con audio, ¿vale? O llamada si desde móvil o tablet, llamada desde... Exacto, muy bien. Vale, entonces vamos a compartir algunos, ¿vale? Los que podáis, porque yo sé que es una semana, son siete ponencias, 7 charlas, todas van a ser a la misma hora, 8 horas PM, ¿vale? Hora española, a las 8 de la noche, y en Argentina pues 4 horas menos, si no me equivoco, y bueno, estamos a mediodía tarde. Entonces, como tuvimos una muy buena experiencia con el Congreso de Pediatría, que tenéis, lo podéis volver a ver. Vale, sí. Podéis volver a ver el congreso que está en la web, ¿vale? Con todas las ponencias, pues la mía del trauma, lo que hicimos también con Salomón y todas las que hicimos también de homeopatía y de numerología, ¿vale? Vale, los que tengáis problema, ahora... Vale, ahora Pamela está de apoyo, ¿vale? Y os dirá por el chat cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, intentad no tener el micro abierto. Muy bien. Y ya vamos a dar comienzo a todo esto. Entonces, la charla de hoy es un poquito aparte de lo que... Es muy diferente del congreso al congreso de pediatría, por lo tanto, el enfoque es sobre el enfoque sistémico, sobre la terapia, sobre diferentes terapias que ya conocemos, como puede ser la acupuntura, desde un enfoque sistémico, la homeopatía, que veremos el viernes, creo, y todo el trabajo que hacemos desde una especialidad que tenemos en la escuela, que es la kinesiología clínica, ¿vale? Que es una unión, pues, bueno, de mucho trabajo, de muchos años de kinesiología, y en algo que también creo que es el enfoque no holístico solo, porque holístico a veces se queda corto, sino el enfoque sistémico de un trabajo, pues, que a lo mejor si realmente tuviésemos una clínica multidisciplinar, pues lo haríamos todos juntos, ¿no? Pero tener la oportunidad de hacerlo, pues, de una forma integrada, pues, con una herramienta como puede ser la kinesiología, nos da muchos recursos, muchas salidas, y muchos resultados, la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a compartir una temática que muchas veces los osteópatas les cuesta cambiar de bando, son muy radicales. No sé, Mauro creo que no, pero hay muchos osteópatas que les cuesta cambiar. Yo he sido osteópata, ¿vale? He sido kine, ahora soy yo, es la diferencia. Y que realmente, pues vamos a ver cómo, de qué manera se puede expresar un problema visceral, una disfunción visceral, cómo podemos abordarlo. Y para los que tenéis, por ejemplo, os dedicáis a este mundo, vamos a aprender también cómo detectar lo que se llaman ventanas o puertas biológicas. ¿Vale? Vamos a diferenciar lo que es una puerta biológica de lo que es una ventana biológica. ¿De acuerdo? Entonces, si no sois osteópatas o no sois kinesiólogos, también vais a tener la manera también de valorar con signos clínicos, ¿vale? Un problema más digestivo, un problema más de hígado, un problema más de estómago o de otra causa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de... Eso va a ser la primera ponencia de hoy y yo creo que vamos a empezar ya. Un momentico, ponemos la presentación. Digo mucho momentico porque mi madre es murciana, así que, como dice mi mujer, siempre cogemos el diminutivo de las cosas. Bien. Ok. Bueno, como nosotros inauguramos la escuela hace unos meses, hicimos un cambio y no hemos podido hacer unas jornadas de puertas abiertas, pues tenéis aquí una pequeña puerta abierta para todo el mundo, ¿vale? Esa es la sala que tenemos en Barcelona
Y pronto, bueno, pronto, el mes que viene ya abrimos también en Antequera, en Málaga, en el sur. Y también es bueno, que tenéis las puertas abiertas, igual que todo lo que hacemos en la escuela. Entonces vamos a ver hoy la disfunción visceral y sus ventanas biológicas. Mañana veremos de la mano de Pamela lo que es la descodificación a través de la numerología. Muchos conocéis la descodificación, muchos conocéis la numerología, pues mañana veréis también cómo se puede utilizar la numerología para hacer descodificación. Y de la mano de José, que no sé si está por aquí, enchufado por aquí, José Luis Alabao, tendréis todo un enfoque de acupuntura multisistémica en el sistema inmune. Lo hemos convencido, lo hemos engañado para que venga, ¿sí? Y también conocéis también, bueno, a Estela, que el enfoque de la formación que vamos a dar también de homeopatía en la escuela a nivel de sistémico. Y bueno, Nieves es un amor, ¿vale? Ya veréis. Es muy interesante el trabajo que tiene Nieves porque no es que sea terapeuta, no es que sea realmente, sino que trabaja con fitoterapia china a un nivel que es muy interesante porque es una fitoterapia, bueno, ya lo explicará ella, pero es un nivel que trabaja con frecuencias, aparte de la fitoterapia china, y funciona muy, muy bien. Sobre todo cuando es capaz o hacer un diagnóstico a través de la acupuntura, o hacer, por ejemplo, pues a través de la kinesiología, que también puedes ver específicamente cuál es el remedio que necesitas. Entonces, muy interesante por los productos de Lumen también. Para los que no conocéis, bueno, lo conoceréis y es un amor como tal. Vale, entonces, y por último, decidí cambiar la ponencia del sábado. Veremos un tema que, bueno, que nos toca, que es a muchos, ¿vale? Que es el tema, ya no solo el tema del gemelo aislado, sino el tema de la repercusión sistémica, ¿vale? Entonces, y el domingo, ¿hay un micrófono abierto, por favor? Por favor. Vale, ahora. ¿Vale? Veremos también, el domingo haremos un trabajo grupal, ¿vale? De sanación del trauma o empezar a sanarlo, ¿vale? Que es una de las temáticas que creo que a día de hoy son necesarias, ¿vale? Y que realmente, pues, vamos a conocer, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el enfoque que vamos a dar desde aquí, desde la escuela? Pues un enfoque desde la kinesiología. Pero no una kinesiología que a lo mejor pues, muchos podemos conocer, sino una síntesis de muchas kinesiologías y ver también, por ejemplo, un enfoque desde el origen, teniendo en cuenta pues, todo el enfoque que puede tener la kinesiología, que no es una manera de solo adivinar qué necesita el cuerpo, sino es la manera de hacer un enfoque de trabajo sistémico y ver cuáles son las ventanas o puertas biológicas que me puede dar el cuerpo para ver qué sistema o qué multisistema puedo llegar a trabajar. Muchas veces cuando yo, a día de hoy estoy como contento, ¿no? Porque los alumnos a veces que llevan 3 o 4 seminarios me dicen, oh, es que la gente me dice que hago magia. Y digo, bueno, pues espérate a acabar el curso, ¿no? Realmente. Entonces, a veces con muy poco en kinesiología se consigue mucho. Y a veces yo creo que es una de las terapias mal entendidas. Y creo que una de las cruzadas que a lo mejor pues quizá tengo, como otros muchos compañeros míos también, es dar el lugar que merece a la kinesiología dentro del mundo de las terapias. ¿Vale? No es solo una manera de preguntar al cuerpo si solo eso, sino es una manera de hacer terapia a un nivel muy interesante. Entonces, de aquí nació lo que nació para mí la kinesiología clínica aplicada, porque nos basamos en kinesiología aplicada, pero tenemos un enfoque clínico, un enfoque sistémico como tal. Entonces, me gusta mucho esta frase, porque da mucho juego. Como decía Rumi, a veces buscamos en las ramas, en los síntomas, en lo que se encuentra en los orígenes o en los órganos. Entonces, pensad que muchas veces vamos a buscar recetas de cocina, buscar, por ejemplo, cómo aliviar un dolor, cuando muchas veces eso solo tenemos la oportunidad de buscar en las raíces la causa de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, y ahí muchas veces están los órganos. Los órganos son microsistemas que tienen
que tienen la capacidad de sentir, de emocionarse o de vivir una emoción ante algo. Están relacionados también con, por ejemplo, esta imagen de aquí. Por ejemplo, si cogemos un hígado, ¿vale? Un hígado, por ejemplo, no es solo un hígado. Un hígado tiene su función emocional, tiene su manera de sintetizar o metabolizar el estrés, ¿vale? Un hígado puede ser ayudado, pues, con homeopatía, puede tener también su relación a nivel de flores de Bach, puede también tener una ayuda a nivel puede tener una relación con el sistema inmune, podemos tratar alergias o toxicidad a través del hígado, podemos dar nutrientes, fitonutrientes, ortomolecular, lo que queramos. Y a la vez también un hígado también tiene una relación, que es la relación del sistema, en este caso, tiene también una parte estructural. Entonces yo no puedo solo enfocarme en una parte en una esfera de ese órgano, sino que también tengo que tener en cuenta otras esferas. Entonces hay una frase que siempre me ha gustado mucho, que es: para hacer cambios necesitamos energía. Entonces yo puedo tener un hígado que está en shock o bloqueado, por ejemplo, a un nivel, pues, por una emoción, por un conflicto biológico, por un estrés familiar, por ejemplo, y si no hay energía es más difícil poder levantarlo. Entonces, a veces trabajando, pues, con homeopatía, o trabajarlo con acupuntura, o trabajarlo con fitonutrientes, me permite, por ejemplo, poder transformar o poder dar un pequeño empujón para que ese hígado arranque. Entonces, cuando vemos este triángulo de la salud, que es un triángulo de la salud que no es antiguo, ¿vale? No es antiguo porque la kinesiología no tiene más de 50 años, o 50, tendrá un poquito más, tendrá, pero 50 añitos tiene. Una terapia que tiene 50 años no es una terapia antigua, la acupuntura sí que es antigua, como tal. Pensar que cuando tenemos un desequilibrio en la esfera mental, puede venir de una falta de un desequilibrio en la parte bioquímica, molecular, de nutrientes, de cofactores, de falta de neurotransmisores o un problema de absorción, por ejemplo, intestinal, me puede dar un problema en la esfera mental. Y algo en la esfera mental me puede generar un bloqueo en lo estructural. Pero eso también puede ser inversa. Algo estructural, como tal, puede generar también un bloqueo en lo mental. Por ejemplo, si yo tengo un diafragma que está bloqueado en inspiración o expiración, puedo generar una falta de oxigenación, una hipoxia, en algunos casos, de algún tejido, o tener una falta de vitalidad y, por lo tanto, sentirme que estoy más cansado, sin ganas de salir a la calle, o sin ganas de vivir, o puedo tener una afectación en la parte mental. Y mi comportamiento siempre va a tener también un efecto sobre mi parte en esa expresión de neurotransmisores, hormonas, de forma endógena como tal. Entonces, entender que ese triángulo de la salud es algo que tenemos que tener siempre presente cuando queremos tratar de forma sistémica. Y más allá de todo esto, pensar que cuando estamos tratando un cuerpo, ¿vale? Vamos a encontrar lo que se llaman puertas biológicas y ventanas biológicas. Las ventanas biológicas siempre van a hacer referencia a reflejos, ¿vale? Y las puertas van a ser a relaciones anatomofisiológicas. Quiere decir, muchas veces cuando tenemos una puerta cerrada o se nos cierra o no tenemos acceso a algo, una buena manera de entrar a trabajar un órgano, ¿vale? Es entrar a través de un reflejo. Y eso son las ventanas. Las puertas van a ser, por ejemplo, de un hígado puede ser, pues, un nervio vago, puede ser un nervio frénico, puede ser una D8, por ejemplo, un diafragma, es una puerta, una manera de entrar a trabajar un órgano. Y los reflejos siempre nos van a permitir, cuando las puertas están cerradas, ¿vale? Cuando a lo mejor no solo tratando la vértebra o no solo tratando, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central o periférico, no puedo arrancar un órgano, puedo actuar con reflejos. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuáles son los signos, la diferenciación entre ventanas biológicas y puertas biológicas, como tal. Para ello, ¿vale? Me gusta siempre entender esto, por ejemplo, que a veces queremos arreglarlo todo a martillazos. Significa que utilizar mi disciplina para arreglarlo todo, y a veces mi disciplina tiene también sus limitaciones. Entonces, una cosa es tratar síntomas, ¿vale? Y otra cosa es tratar, que es una manera de predicar con algo,
Es como, yo no creo que la kinesiología pueda servir para todo, igual que no creo que ninguna terapia pueda servir para todo. Entonces, en algunos casos va a ser la homeopatía, en otros casos la homeopatía, y al final es el individuo, el terreno que realmente pide lo que necesita. Entonces, una herramienta que puede englobar la mayoría de terapias, una es la kinesiología, eso está claro. Y entender que realmente nosotros procesamos, al final somos un ordenador que recibe información, procesa con datos existentes y siempre va a generar una expresión, nos va a dar una respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros procesamos la vida, procesamos la comida, procesamos las emociones, ¿vale? Las recibimos, las procesamos y al final depende de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema metabólico o de la experiencia emocional que tengo o de condicionamientos aprendidos, voy a generar una respuesta. O me voy a sentir triste, me voy a sentir con más energía, con más vitalidad, o me voy a sentir que la vida no tiene sentido. Entonces, pensar que cuando trabajamos con kinesiología, lo que hacemos muchas veces es buscar, no poner el foco en el síntoma, sino es ir a buscar la causa o a veces dar recursos. Casi lo último que hacemos es enfocarnos en el síntoma, ¿vale? Porque no es tratar síntomas, sino tratar las personas que tienen esos síntomas. Porque si no, al final vamos a culpar siempre el dolor en la rodilla, que la culpa la tiene la rodilla, de que yo no pueda salir a correr. Cuando el problema de la rodilla a lo mejor está en la otra rodilla. O el problema de rodilla a lo mejor está pues, en un problema que tiene a lo mejor digestivo, simplemente. Básicamente, hay que tener en cuenta que todos los músculos de una rodilla, la asociación de un músculo son digestivos y son adrenales. Entonces, la mayoría de problemas de rodillas son problemas de asimilar la vida, ¿vale? o de dirección, que es lo que nos dan las suprarrenales en este caso. Entonces, recuperando un poquito una de las fotos de kinesiología más antiguas que hay, ¿vale? A veces el sistema es tan agradecido que cuando quitamos un poquito de lo que nos supera, nos empezamos a encontrar mejor, simplemente. Descansando un poquito, tomando un poquito de dirección, tomando unas flores de Bach o simplemente haciendo un poquito de terapia. La terapia sirve muchas veces para que la vida sea más leve y que la vida fluya. Entonces, cuando uno está estancado en la vida, la terapia, sea de kinesiología, de lo que sea, nos permite que con lo que tenemos empezar a seguir en la dirección que queremos. Entonces, lo que hacemos es quitar cargas o a veces ese sobrepeso, ese sobreesfuerzo que está haciendo el sistema y que el sistema empieza a ganar capacidad de adaptación. Entonces, una de las frases que me gusta mucho de Goodhart que es el padre de la kinesiología, es: uno no puede reconocer lo que no conoce. Y eso sucede en la terapia emocional, sucede en la terapia ortomolecular o en psiconeuroinmunología. Necesitamos conocer cosas para poder identificarlas. Y en lo emocional necesitamos también traspasar esas cosas o tener una experiencia para poder reconocer eso en un paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en mi terapia, he sido capaz de pasar, por ejemplo, conozco lo que es, por ejemplo, el síntoma del gemelo aislado, voy a ser capaz de reconocer lo que es el síntoma del gemelo aislado. Pero también voy a ser capaz también de poder acompañar a alguien si he sido capaz de traspasarlo. Y al igual con un trauma, o al igual con un duelo. Eso a nivel emocional. Pero si tengo el conocimiento y tengo la capacidad, por ejemplo, de saber reconocer, voy a poder acompañar a una persona. Entonces, lo que ganamos cuando hacemos un curso, cuando ampliamos esa visión. Podemos ver y reconocer eso en los pacientes. Entonces, una de las frases que siempre tenía, siempre que he montado una escuela, ahora esta es la cuarta ya, dicen que la tercera va a la vencida, ahora no, es la cuarta. Es que el mismo poder que creó el cuerpo es el mismo poder que lo puede curar. Esto lo decía Steele, el padre de la osteopatía, y lo decía Goodhart, también el padre de la kinesiología. Pensar que no curamos nada, sino que activamos el poder de curación del cuerpo. O ponemos a la persona en el lugar en el que puede tomar la decisión de seguir con lo mismo o de transformar ese conflicto, esa situación. Entonces, esas ventanas biológicas
o estas puertas biológicas que vamos a ver ahora, es que realmente pues cada órgano ya no es ese triángulo de la salud pues estructural, mental, emocional, nutricional, sino que realmente cada órgano tiene ese microsistema, ya sea un hígado, ya sea una vesícula biliar o un páncreas. O sea, va a tener su nivel, su esfera emocional, va a tener su esfera estructural o va a tener su relación o su esfera, en este caso, nutricional o molecular o en este caso. Y si viésemos esto va un poquito en honor a la BAU, ¿vale? Dentro de ese microsistema también podemos tener otros microsistemas que se interrelacionan. Esto lo podemos conocer todos un poco, ¿no? Que es dentro de la medicina china tenemos fases, ¿vale? O elementos que como tal un elemento, una fase va a nutrir otro, en el ciclo de generación va a nutrir a la otra. Y que cada fase, cada elemento, que es una expresión más de la naturaleza, pero de ese microcosmos que tenemos todos, vamos a tener un hígado, vamos a tener una vesícula biliar, que también tiene su interrelación o su propia esfera mental, su propia esfera estructural y su propia esfera bioquímica. Y así cada órgano de ese propio sistema. Por eso, a veces, una cosa que ha habido siempre un error en kinesiología es que la kinesiología te dice la verdad. La kinesiología siempre te dice cómo puedes ayudar. No, nunca te dice todo lo que puede, si eso es la causa de algo. La kinesiología te dice cómo puedo ayudar a un hígado, cómo puedo ayudar a un páncreas, cómo puedo ayudar a un riñón. No siempre te dice cuál es la causa de que el riñón esté mal, ¿vale? Sino sería como tener una esfera, una bola. Entonces, pensar que, por ejemplo, yo puedo tener un problema de hígado perfectamente, una toxicidad, un hígado graso, un hígado congestionado, ¿vale? O un problema de vesícula biliar, pero que el origen venga del metal, que venga de una toxicidad por una disbiosis intestinal, o venga de una parasitosis, o venga un problema de mucosa intestinal. Entonces, yo puedo tener un síntoma en hígado, pero que el problema no sea el hígado, sino sea un problema de que por sistema aporta, el sistema de recolección de sangre del sistema digestivo, esa toxicidad del intestino pasa a hígado. Y a veces el hígado puede estar generando un problema en páncreas y generando una resistencia a la insulina, por ejemplo. Y cada vez cuando tengo esa falta enzimática en un páncreas, como tal, puedo empezar a tener también un problema de absorción en aminoácidos y a veces ese problema de aminoácidos también puede generar una falta de bilis. Entonces yo cuando tengo una falta un problema de, vamos a decir, una hipoclorhidria en el estómago, que es una falta de ácido clorhídrico en el estómago, las proteínas que vayan a pasar al intestino van a pasar sin ser digeridas y por tanto tenemos dos aminoácidos esenciales para generar bilis, que es la L-taurina, para generar ácido octaglucólico, y la glicina. Entonces, necesitamos proteínas para generar una buena bilis. Pero eso sucede a nivel sintomático, porque a lo mejor las grasas me sientan mal, o porque a lo mejor me dan dolor de cabeza, o es un síntoma. Pero a lo mejor el problema ya viene de base en mi sistema, en este caso, en mi sistema intestinal, por una disbiosis, una toxicidad. Entonces, esto sería un enfoque, ¿vale? Multisistémico, ¿vale? Pero teniendo en cuenta también la medicina china. Pero cada órgano, quizá yo este hígado, puedo ayudar un poquito al intestino, cambiando la alimentación, la dieta, dando probióticos, haciendo un tratamiento para el SIBO, o puedo también descongestionar el hígado. A lo mejor no solo a nivel nutricional, sino trabajando pues un conflicto que tenga en ese momento la persona, sobre todo a nivel familiar, porque no hay que olvidar que el hígado filtra la sangre y la sangre es el símbolo de la familia. Entonces muchos problemas de hígado son muchos problemas de familia como tal. Y cada vez eso se está expresando también en una pancreatitis o en un problema de páncreas como tal. Entonces pensar que nosotros cuando trabajamos estamos constantemente en un bucle, sobre todo en kinesiología, en un bucle infinito. Algo emocional me puede generar algo estructural me puede generar algo metabólico me puede generar algo emocional me puede deprimir el sistema inmune, ese problema del sistema inmune me puede generar un problema del sistema endocrino y a veces el problema del sistema endocrino, a lo mejor a nivel del eje de gónadas,
hipófisis y gónadas, me puede generar un problema a nivel estructural, en una L3, una L5 perfectamente. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo si me enfoco en un bucle y voy un poquito más a lo concreto, también podría tener ese mismo bucle infinito en un hígado o una vesícula biliar. Por lo tanto, algo emocional del hígado me puede generar un problema en D8, quiere decir un sentimiento de carencia, de falta. Recordaos que el hígado no es solo la rabia, como se dice en medicina china. El hígado es la falta, la carencia, de todo tipo. Y el hígado también va a filtrar todos los tóxicos, ¿vale? Y metabolizar todas las hormonas. Entonces acordaos que las hormonas en psicosomática clínica es la comunicación, es la vida. Entonces, si yo no puedo, si la vida es tóxica, mi hígado no va a poder, se va a colapsar. Entonces, eso me puede bloquear una D8, que es la vértebra esencial del hígado. Y esa D8 puede bloquear el metabolismo, ¿vale?, del hígado y el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los tóxicos, y eso me puede generar pues, un estado emocional, una depresión de hígado. Cada órgano tiene una depresión. Es muy diferente a una depresión de pulmón, que mejor me quiero morir, a una depresión de hígado, que a lo mejor quiero matar a alguien en algunos momentos. ¿No, cariño? Siempre digo con mi mujer. La depresión de hígado es muy mala. ¿Vale? Entonces, pensar que cuando trabajamos con kinesiología tenemos en cuenta, me gusta mucho este símbolo, incluyendo la acupuntura, ¿vale?, el sistema de meridianos, la relación Zanfu y también la relación de la osteopatía craneal, pero más allá de la osteopatía craneal, lo que nosotros llamamos la craniopatía, ¿vale? No sé qué es. Dicen que, bueno, siempre se ha dicho que el padre de la osteopatía craneal es Sutherland, pero en los escritos de kinesiología hay escritos que nos hablan de que antes de Sutherland, que era el padre de la osteopatía, existía alguien que ya hablaba de todo esto. Y eso bueno, daría para otra ponencia. Entonces, lo que hay en el cuerpo se expresa en el cerebro, ¿vale? Como tal. Estoy buscando un micro asesino. ¿Alguien tiene un micro asesino? Sí, estamos por ahí. Y, ¿vale? Hay diferentes maneras o ventanas para ver qué sucede. O sea, la idea ahora es que cada uno pueda ver, no es yo no sé esto, sino que realmente vamos a ver diferentes ventanas o diferentes formas de acceder a esos órganos. Entonces, al final, esos son mapas, ¿vale? En este caso, los puntos de alarma los conocerán mucho los chinos, ¿vale?, los acupuntores. Si me fuese al punto de alarma de hígado, pues tendríamos el hígado 14, ¿vale? En este caso, el sexto espacio intercostal derecho. Nos hablaría de un problema más, sería una ventana energética del hígado, como tal. En la espalda tendríamos los puntos Shu, ¿vale? En este caso tendríamos entre la D8 y D9 teníamos el punto, no, en la D9 y la D10 teníamos el punto dentro del meridiano de vejiga, el punto relacionado con hígado. Por lo tanto, un dolor en esa zona podría estar relacionado con hígado, ¿vale? Como tal. Sí, ya está. Sí, esa es una aventura, ¿eh? Yo estoy haciendo una charla y apagando micrófonos. Es genial. O sea, es genial para mi número 5. Y luego también tenemos lo que se conoce en kinesiología los reflejos de estrés. Los reflejos de estrés son reflejos que están en la mano, principalmente, están en el cráneo y se relacionan con órganos y músculos. Entonces, hay unos reflejos, ya os adelanto que los dos músculos que se relacionan con hígado sean el romboides, que es un músculo que hace aducción entre la escápula y la columna, y el pectoral mayor external. Son músculos muy metabólicos y, por tanto, dolor en esa zona puede ser muy metabólico como tal. Entonces, quiere decir que un reflejo de estrés significa que cuando yo tengo, quizá por un traumatismo, por un trabajo de repetición, o simplemente tener un dolor en esta zona, sigue un indicativo de tener una ventana biológica en relación al hígado. En la cabeza tenemos otros reflejos de estrés. Tenemos reflejos de estrés también de romboides, que es hígado, y pectoral mayor, que es hígado.
pero tendríamos reflejos de estrés para cada órgano y cada músculo. Y también tenemos los famosos puntos Chapman, que son puntos reflejos en este caso, puntos neurolinfáticos, que se les conoce aquí en España, en Europa, ¿vale? Y esos puntos neurolinfáticos, pues teníamos en este caso el quinto espacio intercostal a la derecha, solo a la derecha, justo debajo del pecho de la mama, teníamos el punto de hígado y vesícula biliar, principalmente. Estos puntos lo que hacen es activar todo el metabolismo de la linfa y, por tanto, cuando son estimulados dos minutitos, porque es el tiempo que tarda la linfa en dar la vuelta a todo el circuito, serían interesantes para hacer un drenaje sobre el hígado como tal. Entonces, yo os recomiendo si os tocáis justo debajo del pecho, a mucha gente este punto en el quinto espacio intercostal suele molestar, porque es el reflejo neurolinfático. Y además, en kinesiología también tenemos en cuenta otra ventana, que son los puntos neovasculares, que tienen principalmente una acción sobre el cráneo, principalmente, porque también hay en el cuerpo, y es a través de la estimulación, a través de la piel, que es una estimulación en un tejido que es el ectodermo, podemos generar una estimulación y una aportación de sangre y temperatura a un órgano. Y por tanto también favorecer a través de esta ventana, por ejemplo, el drenaje de un hígado, como tal. Y algo que también tenemos en cuenta como ventana son las líneas TS. La línea TS es una línea refleja alrededor del esfenoides, alrededor del temporal, donde están lo que se conocen como puntos gatillo, ¿vale? Reflejos de lo que sucede en el cuerpo. Entonces, aquí si estuviéramos en la misma línea, hoy el protagonista no soy yo, es el hígado, tendríamos el reflejo de T8, ¿vale? Que estaría justo encima de la rama del temporal. Sería un punto gatillo que si os tocáis suele molestar, ¿vale? ¿Vale? Y sería indicativo de tener un Golgi o un punto gatillo que expresa una disfunción metabólica del hígado, como tal. Eso es un poquito en la práctica, ¿eh? Eso es para que veáis un poquito los mapas. También esos mapas, esas ventanas biológicas, también se expresan en los dientes, ¿vale? Y todos los odontólogos conocéis, es un clásico, que cada diente se relaciona con un meridiano y cada meridiano, pues, con un órgano. Entonces tenemos los famosos caninos, los 13, los 23, los 33 y los 43, que se relacionarían, aparte son los colmillos, ¿vale? No, estos son más fáciles de identificar, que se relacionarían con, no desde la psiconeuroodontología, sino que desde la terapia neurofocal nos hablarían de una relación entre órgano, meridiano y diente, como tal. Y bueno, y a partir de aquí tendríamos muchos mapas como ventanas biológicas. Entonces, una ventana biológica también es el uso de un músculo. Quiere decir, nosotros en kinesiología utilizamos un músculo no solo para preguntar al cuerpo, sino cuando un músculo tiene una disfunción, por ejemplo, en este caso un romboides, un dolor intraescapular, me estaría hablando, por ejemplo, de una problemática de hígado. Y yo puedo tener un problema de hombro porque tengo una debilidad en este romboides. Entonces, una debilidad en este romboides me hablaría de un campaneo externo o de una abducción de la escápula y, por tanto, una modificación de lo que sería la arquitectura o el equilibrio del hombro. Entonces, el romboides es un músculo muy, muy, muy metabólico y, por tanto, muy, muy hígado como tal. Todos conoceréis muchas veces que ese dolor punzante intraescapular derecho. Pues ese dolor punzante intraescapular derecho, su protagonista es el hígado. Entonces, si un músculo es una ventana biológica, todo lo que le sucede al músculo puede ser, en este caso, un problema de un órgano. Entonces, aquí hay una ley. Cuando un músculo está débil, o un músculo principalmente débil, ¿vale? No he traducido esto, pero para que lo vieseis, puede ser que ese músculo tenga una historia traumática como tal y no funcione. O cuando no es una historia traumática, mecánica, puede ser una relación orgánica. Quiere decir, una relación con el nervio del hígado, ¿vale? O con el vago, en este caso, con el nervio frénico o nervios que veremos ahora, por ejemplo,
O puede ser un reflejo neolinfático, puede ser un reflejo neovascular, o puede ser un problema craneal, o un problema de acupuntura meridianos. O simplemente un reflejo psicosomático. El músculo al final acaba expresando pues, una problemática psicosomática en relación al órgano como tal. Entonces, y si no tiene esa relación orgánica, puede ser que simplemente sea que el músculo está débil porque tenemos un problema de una fascia o porque tenemos un problema de puntos gatillo, ¿vale? Dentro del músculo. Pero sí siempre, sin olvidar esa relación con el propio órgano y músculo. Otra de las cosas que nos encontramos, ¿vale? Dentro de la neurología es que las metámeras, ¿vale? Las metámeras son expresiones, ¿vale? De lo que hay a nivel orgánico. Entonces yo puedo ir a nivel vertebral. Entonces yo, cada nivel vertebral se relaciona, tiene un nivel, ¿vale? En este caso, pues, tiene un territorio. Por ejemplo, el hígado va a tener un territorio más desde T5, dorsal 5, hasta T11, por ejemplo, a la derecha, y estómago va a ser a la inversa. Entonces, los territorios biológicos se expresan no solo en un punto, en un órgano, sino en una zona como tal. Y eso es un poco lo que se aprende, ¿no? Se aprende, porque ese es este sistema nervioso central, ¿vale? Que conjuntamente con su sistema nervioso periférico va a expresar lo que hay, lo que hay a nivel orgánico. Entonces, pensar que en este caso los nervios tienen esa capacidad pues, motora, integrativa y sensorial, y por tanto son capaces de percibir lo que sucede en la piel y tienen la capacidad también de estimular, ¿vale? Para que lo que sentimos no lo sintamos. Entonces, tenemos un reflejo de retirada, tenemos un reflejo también de lo que se conoce un reflejo, el Deep Tendon Reflex, que es un reflejo profundo, en el cual somos capaces de alejarnos del dolor perfectamente. Entonces, pensar que estamos regidos o controlados por un sistema nervioso autónomo, ¿vale? Más parasimpático, más simpático. Pensar que necesitamos que eso esté no en una homeostasis, sino que esté constantemente en una homeodinámica, cambiando constantemente. ¿Vale? Entramos en simpático, nos relajamos, nos activamos, digerimos, nos vamos a trabajar, llegamos a casa, nos tomamos una cervecita, entramos en parasimpático, con un poquito de suerte. Cuando no soy capaz de entrar en parasimpático, pues tengo que recurrir pues, a la melatonina o una valeriana, por ejemplo, ¿vale? Porque estoy demasiado en simpático. El problema es cuando mi simpático ya está alto o ya está activado, ya no tengo capacidad de pasar a parasimpático. Entonces, tenemos un sistema nervioso, una médula, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora aquí? Cuando tenemos un estímulo en la piel, ese estímulo aferente, ¿vale? Va a generar un estímulo eferente. Aferente significa a mí, adentro, hacia mí, recibo algo de la piel, un pellizco, un trauma, un estímulo. Va a entrar por el asta posterior de la médula, va a haber una conexión a través de interneuronas y va a expresarse a través de un músculo. Esa es una de las causas, uno de los motivos por qué un músculo puede ser corregido simplemente con trabajando un reflejo. O una de las causas que nos puede explicar el por qué cuando tenemos un trauma en la piel, una cicatriz, puedo tener un músculo siempre débil. Teniendo en cuenta que las cicatrices son los primeros campos interferentes que tenemos, conjuntamente con los dientes. Entonces, igual que a lo mejor la falta de un canino me puede dar una debilidad en un hombro, en un romboides, por ejemplo, una cicatriz en la metámera, en el dermatoma del hígado, me puede dar también un músculo débil de hígado, por ejemplo. Entonces, la parte posterior de la médula es la parte sensitiva, recibe información. Y la parte anterior es la motora, la que va a generar siempre el efecto como tal. Y ahí esto sería como cuando abrimos la caja del contador de casa, ¿no? Todo llena de cables, de estimulaciones que llegan por el asta posterior y informaciones que van a subir, que van a bajar y que al final se van a expresar en músculos y órganos como tal. Entonces, ¿qué es lo que percibimos? ¿Vale? Muchas de las cosas que percibimos las percibimos a través de receptores. Y uno de los receptores principales que tenemos que tener en cuenta son los receptores del dolor,
que se llaman principalmente nociceptores. Entonces, esos receptores del dolor pueden ser mecánicos, pueden ser térmicos, pueden ser químicos, ¿vale? Incluso producidos por el propio organismo como tal. Entonces, cuando tenemos un dolor en una cierta área del cuerpo, a veces no es el área, sino que en ese caso, sino que el órgano, sino que esa área está manifestando un problema dentro del sistema. Y muchas veces, la zona de dolor la podemos relacionar con un órgano también, que es lo que vamos a ver con las áreas del dolor como tal. Entonces, pensar que el dolor al final es una percepción subjetiva, ¿vale? Como decía Aristóteles, tiene un componente. Aristóteles, que pienso que ¿está vivo? No, no está vivo. Vale, no está vivo. Por tanto, ese sí que es antiguo. La kinesiología no es antigua. Aristóteles es antiguo. Entonces, pensar que el dolor sí que tenemos un componente motivacional, tenemos un componente emocional. En realidad, la vía del dolor y la vía de la emoción es muy parecida. Por tanto, algo que nos duele en el alma nos puede doler en el cuerpo, y algo que nos duele en el cuerpo nos puede doler en el alma. ¿Vale? No es muy loco pensar eso. Y creer que, por ejemplo, el dolor como tal puede ser una manifestación de un daño, sí, de un tejido, de un estímulo mecánico, de una inflamación, el frío duele. ¿Sí? Si ahora, por ejemplo, os sentáis en la nieve, estas últimas semanas o mes, podemos decir, seguro que a lo mejor el sentarte en lo frío duele también. Y el calor también quema y duele. Entonces, estos son receptores del dolor que nuestro cerebro va a interpretar y procesar. La manera de procesar que tiene el cuerpo es a través de percibir la información del dolor, es a través de terminaciones libres, que son terminaciones, lo que se conocen, terminaciones lentas y rápidas. Las fibras rápidas principalmente se le llaman neoespinotalámicos, y las fibras lentas se llaman paleoespinotalámicos. ¿Vale? Pero también tenemos las terminaciones de los receptores termales, van a actuar más lentos, van a actuar rápidos, pero también pueden tener una reacción también un poquito más lenta. Y los estímulos térmicos también pueden producir dolor. Entonces, cada uno tenemos esos dos tipos de fibras. Fibras asociadas al dolor rápido y fibras asociadas al dolor lento. Sean neoespinotalámicos, paleoespinotalámicos. La emoción se percibe como un dolor lento y sordo, como tal, ¿vale? Por el cerebro. Con esto ¿por qué os pongo todo esto? Porque vamos a entender que un órgano puede doler y por qué duele en el cuerpo, ¿vale? Y por tanto, ese dolor y dónde se expresa el dolor va a ser una ventana biológica, como tal. Entonces, tenemos el calor, igual que el frío, puede doler. Y todas esas informaciones que vienen desde la piel, como hemos visto con anterioridad, van a pasar por el asta posterior de la médula y van a decusar al lado contrario y van a informar, pues en este caso, pues al tálamo, a la corteza, ¿vale? Principalmente. Entonces, una de las cosas que nos podemos encontrar en relación al dolor es que tengamos una reacción diferente con otras personas. Significa que podemos tener o sentir mucho el dolor, como podría ser la hiperalgesia, o que sería pues la respuesta ante algo que realmente duele, pero nos va a doler mucho más, o lo que se llama la alodinia, que es cuando algo aparentemente no duele, pero el contacto, ¿sí?, para esa persona estará más sensible y va a doler. Entonces, en los dos casos tenemos un aumento de la sensibilidad del dolor como tal. Entonces, cuando hay dolor, pensar que cuando tenemos un trauma, un dolor físico, se va a generar pues, una inflamación, y no solo va a haber dolor en la zona, sino que vamos a tener zonas secundarias activadas. Por tanto, zonas más o menos reflejas en esa zona. Entonces, los tejidos del cuerpo, tanto la piel como las vísceras, como el hueso, como todo, van a expresar dolor como tal. Y eso es una de las características que vamos a encontrar. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño como tal,
el cuerpo va a liberar ATP, va a liberar prostaglandinas, va a liberar histamina, va a liberar serotonina, va a liberar 5-HTP, va a liberar factores para neutralizar ese dolor como tal. Y ese dolor siempre va a ser informado al cerebro. Entonces, el cerebro sabe dónde le duele, cómo y cómo le duele. Y eso es una forma de informar que tiene el cerebro, que es a través de las vías neoespinotalámicas. Y siempre van a pasar al tálamo. Ese va a ser la secretaria y el juez del cerebro, el que decide siempre si lo que duele, duele o no duele, principalmente. Pero también lo que es interesante es que las fibras más antiguas, paleo, que tendría que ver con una abreviatura más antigua, ¿sí? Neo es nuevo, paleo es más antiguo, ¿estamos de acuerdo todos? Esa es cómo cómo percibo la sensación del dolor. Y la forma de percibir el dolor es una forma aprendida como tal. Y esa información va a pasar a la formación reticular, al tálamo y a las áreas, a la ínsula y a la corteza. Quiere decir, en relación al dolor siempre hay un componente afectivo motivacional. Por lo tanto, el comportamiento aprendido en relación al dolor, visto de nuestros padres o desde pequeños, va a ser nuestra manera de vivir la vida o sentir el dolor como tal. Entonces, lo que está claro es que cuando sentimos dolor, todos conocíamos el efecto de mamá, ¿no? Cuando nos hacíamos daño, mamá o la abuela venía y nos acariciaba, o nos hacía un par de fregas, o nos ponía un poquito de agua, y mágicamente el dolor se iba. Entonces parecía que mamá era una bruja o era una curandera. Pero realmente se sabe a día de hoy que el tacto en la piel va a inhibir el dolor. ¿Sí? O sea, quiero decir, acariciar la piel va a inhibir el dolor porque va a generar una antiestimulación del propio dolor. Hay otras maneras de hacer una antiestimulación del propio dolor. El propio dolor puede generar endorfinas para neutralizar la vía nociceptiva como tal y por tanto que el dolor no duela. Lo que también es, si seguimos con esta vía del dolor, para acabar de entender las ventanas biológicas, es que cuando un dolor de un órgano, ¿vale? O ya sea una isquemia de un órgano o una distensión en un músculo o en una pared intestinal, ¿vale? Va a ir por la misma vía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando duele una víscera o duele en el cuerpo, el cerebro no es capaz de distinguirlo. Esa es una de las reglas a nivel de neurología. ¿Qué es lo que es interesante? Que no es que si me duele un órgano me va a doler la piel o el cuerpo, que es así, sino que cuando yo actúo sobre la piel, puedo actuar directamente sobre el órgano. Esa es la realidad. O sea, no solo cuando... Esta reacción es lo que se llaman, este mapa de aquí, a ver si lo encuentro, tenéis aquí. Esto se llaman las áreas viscerales. ¿Vale? Las áreas viscerales son áreas de expresión en la piel de lo que sucede en el cuerpo. Y esas áreas... Quiere decir, todos conocéis, por ejemplo, cuando hay un infarto de miocardio o cuando hay una cardiopatía, ¿qué sucede? ¿Por dónde empieza? No empieza por el brazo derecho, empieza por el brazo izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso se sabe, eso está en el inconsciente colectivo, todo el mundo lo sabe. Pero si yo me voy al área del hígado, justo debajo del diafragma, en la parte derecha, voy a tener el área visceral de hígado. Y justo debajo del apéndice sifoides voy a tener el área visceral, en este caso de estómago. Y al lado, el área visceral de páncreas. Entonces, a veces, cuando duele la tripa, no duele la tripa, duele el área visceral. En este caso, encima del ombligo sería intestino delgado, por debajo del ombligo sería intestino grueso. Y lo que muchos conoceréis más es el dolor punzante debajo de la escápula en el lado derecho, que es muy hígado vesícula biliar. Entonces, en la piel vamos a tener esta relación. Quiere decir, esta relación en la piel de lo que sucede en el órgano. Entonces, si yo soy capaz ya no solo de valorar
por ejemplo, de lo que sucede si el hígado está bien o está mal, a través de la piel, yo puedo actuar a través de la piel para mejorar un hígado. Eso sería una ventana biológica, a través de un área visceral. Entonces, si queréis, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Vais a coger, ¿vale? Os vais a coger piel de la zona del hígado. ¿Vale? En este caso, a ver qué sucede. A ver quiero decir, voy a coger un poquito de piel, como si cogiese un repliegue, ¿vale? Voy a coger, a pellizcar la zona derecha, si molesta o no molesta. Y voy a hacer lo mismo después con la zona izquierda, que sea más páncreas. Voy a hacer un pequeño rastreo para que juguemos un poquito, así no os aburrís. Entonces, quiere decir, voy a pellizcar un poquito la piel del área de la derecha. Si molesta, es un indicativo de que tengo un hígado o una vesícula que tiene una ventana biológica y, por lo tanto, podemos ayudar o podemos valorar o diagnosticar, como queráis decirle. Jaume, Dime. una pregunta. ¿El pellizco es sutil o es grueso? No, tienes que coger dedito de piel. Sutil, ¿no? Oh, no, Así. no. ¿Dentro? No, dentro es, espera, dentro sería, no tienes que coger la piel, coger, como si cogiésemos un repliegue. Sí, ok. Moverlo. Era una Ok. pinza. Sí, como, sí. Gracias. Mira, por ejemplo, tengo las abdominales de mi mujer, Con ese abdomen. ¿vale? Es coger, ponte el lado, en este caso, coger. ¡Au! ¡Que duele el hígado! Ya no aguanta. Llama. Si me voy al otro, ¿Páncreas? si me voy a páncreas, espera, me voy aquí un momentito, voy a poner en grande. En el lado derecho yo vengo, repliego, eso sería hígado, no puede, no aguanta, Duele. ¿seguro? No, aprieta mucho. ¿Vale? En el centro tendríamos estómago Ese duele menos. y a la derecha tendríamos páncreas. Y eso sería un indicativo de páncreas. Aquí me está diciendo que hígado está mal y páncreas también está mal. En el momento que yo regulo esto, Apretar es coger el pellizco y si me pongo, apretar un poco. y si me pongo encima del ombligo, por ejemplo, sería más la parte de intestino delgado. Y debajo, por ejemplo, sería más la parte de intestino grueso. Por ejemplo. Entonces, eso son ventanas. Entonces, aquí, por ejemplo, sin tener que utilizar kinesiología y sin nada, me estaría hablando que a lo mejor ese hígado, como en este caso el intestino no marca, no muestra, sería una propia toxicidad de hígado. Quizá tendríamos que ver qué sucede con metales pesados, qué sucede con disruptores endocrinos o el propio metabolismo de hormonas. ¿Vale? ¿Qué sucede con los estrógenos? ¿Qué sucede con las diferentes hormonas que a lo mejor pues, tiene que metabolizar? Eso es indicativo. ¿Vale? Eso es una ventana. ¿Vale? ¿Vale? Por tanto, las ventanas son maneras de ayudar al cuerpo. ¿Vale? Quiere decir, una ventana me da lo que hemos visto anteriormente, todos los reflejos. Y por último, el reflejo sería también las áreas viscerales que son mano de santo. ¿Vale? Entonces, si nos metemos con el protagonista de hoy, que es el hígado, que creo que después de tantas fiestas y tantas pandemias y tantos problemas y tanto vivir con la familia y todas esas cosas, es el que está más involucrado a día de hoy. Un sentimiento de carencia. O sentimiento de carencia, porque estamos constantemente en puedo, no puedo, se me permite, no se me permite, ¿vale? Y acordaos que cuando hablamos del dinero, a mí me gusta mucho, la gente piensa que el dinero es solo es la liquidez, ¿no? El dinero es, los líquidos se filtran en el riñón, pero el dinero para comer es hígado. ¿Sí? Si yo me quedo sin trabajo, no tengo suficiente y va a ser el problema del dinero, lo voy a expresar a través del hígado, como tal. ¿Vale? Entonces, vale. Entonces vamos a ver, estas ya son las puertas. ¿Vale? Los reflejos son las ventanas. A través de un reflejo yo puedo actuar sobre un órgano, como tal. Y las ventanas son una interrelación, ¿vale? Que es anatomofisiológica, por lo tanto, tenemos un nervio, tenemos una estructura que se relaciona con ese órgano, como tal, ¿vale?
Entonces, estoy buscando una radio que se comunica con el más allá. No sé quién es. ¿Sí? Bueno, da igual, no la encuentro. Vale, entonces, la primera ventana es el nervio supraorbitario. ¿Vale? El nervio supraorbitario forma parte del trigémino. Y esto lo podéis tocar si os tocáis justo en medio de la ceja. No, en medio no, sino cogéis el lagrimal, vais un poquito para arriba, aquí, justo al principio de la ceja, un pequeño hoyuelo que hay. Es un hoyuelo que hay. ¿Sí? Si os tocáis el de la derecha, este supraorbitario se relaciona con hígado. Si os tocáis el de la izquierda, ese supraorbitario se relaciona con estómago. ¿Vale? Eso es una puerta. Significa que, ¿qué relación tiene el trigémino con, por ejemplo, con el hígado? Muy fácil. El hígado está regido por el vago, una parte, en su función parasimpática. La relación entre el vago y el trigémino es de 10 milímetros de diferencia. Están muy cerquita los dos. Entonces, cuando yo tengo una problemática a nivel del vago, en relación al hígado, puedo tener una ferentación, o sea, quiere decir, una expresión a nivel del trigémino. Ahí del trigémino, en este caso. Y tener el supraorbitario, tener aquí un dolor en esta zona de aquí. Derecha para hígado, izquierda para estómago, por ejemplo. Entonces, la clásica migraña que a lo mejor tienes en una zona, en otra zona, al final también es una expresión de ese órgano que se expresa a través de esa compuerta, de esa puerta, como tal. ¿Qué más tenemos? ¿Vale? Tenemos lo que se conoce el vago, ¿sí? El vago es el vagabundo, el ser humano está hecho así. Si yo la parte del cuerpo, el nervio, el órgano del cuerpo, órgano, sistema, que más trabaja, en este caso nervio, le digo el vago, entonces apaga y vámonos. ¿Vale? Quiere decir, es el que más trabaja de todo el sistema, el que más recorrido tiene, casi, o creo que sí. ¿Vale? Y es vital para la vida. Entonces el vago se expresa a nivel de C1 y C2. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, me toco, ¿vale? Busco la base del cráneo y no en las espinosas, sino que realmente, cariño, por favor, ¿vale? Sala de escena, así. Quería protagonismo en mi mujer, pues así ya lo tiene. ¿Vale? Yo voy a buscar C1, aquí tengo, entre C1 y C2, en las láminas, aquí tendría el vago derecho y el otro lado, el vago izquierdo. Entonces aquí sería, si yo tengo, no me lo aguanta ella. Aquí sería el vago derecho. Entonces si es un indicativo, es una puerta biológica al vago en relación al hígado, por ejemplo. Son indicativos. Yo puedo tener el supraorbitario aquí, me molesta el derecho, puede ser hígado, el izquierdo, estómago. Pero el vago va a suceder lo mismo. El vago derecho me va a hablar de todo lo que está a la derecha. Y el vago izquierdo me va a hablar de todo lo que está a la izquierda. Una de las virtudes del vago es que es aferente y eferente. Por lo tanto, no solo recibe información, no solo da información o da órdenes, sino que también recibe la información. Vale, eso está. Aquí sería el nervio frénico, no trigémino. ¿Vale? Otro de los nervios que regulan el hígado es el frénico, como tal. El frénico está en C3, C4 y tiene función parasimpática. Por lo tanto, si yo tengo un dolor en C3, C4, también es una puerta biológica. ¿Sí? Si yo me toco ahora, me toco, por ejemplo, ya no solo en C1, si bajo un poquito, a la derecha, si me molesta, me va a estar hablando de cómo está el hígado. ¿Vale? O aquellos órganos que están regidos por el frénico. Y si bajo a la izquierda, me va a hablar más del lado izquierdo, como tal. Y luego, en la columna, tenemos nervios y conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos más simpáticos. Por eso siempre se dice que un trabajo sobre columna es un trabajo más simpático, un trabajo sobre el cráneo es un trabajo más parasimpático, como tal. Entendiendo que con una cosa estimulamos y con otra queremos biorregular, ¿vale? En este caso. Entonces, a nivel del esplánico mayor, que va a estar relacionado con el hígado, es de D7 a D10, como tal.
Y como vértebra estrella, aunque en osteopatía en algunos libros pone la D5, es la T8. T8 y D8 es lo mismo, ¿vale? Realmente todas las vértebras son dorsales. Pasa que aquí en España, por ejemplo, siempre decimos la dorsal 8, cuando realmente es la torácica 8, como tal. No sé cómo es en Argentina, no lo sé, pero aquí tenemos la manera de decir D8, como tal. Entonces, la vértebra, la puerta como tal, la puerta biológica del 8 sería el AT8, del hígado. Y luego tenemos lo que se conocen como los segmentos medulares. Quiere decir, de cada nivel, de cada órgano, va a tener sus segmentos medulares. En este caso, el hígado se va a expresar desde D5, ¿vale? Quiere decir D5 a la derecha hasta D11 a la derecha. Tenemos todo ese territorio del hígado. Por lo tanto, cualquier dolor o cualquier, por ejemplo, expresión de algo en esa zona va a hablar de hígado. Imaginamos, por ejemplo, un herpes. El clásico herpes a culebrilla que te puede salir, Zoster, que te puede salir, te sale desde D5 a D11, pues nos va a hablar del territorio o de la esfera emocional o bioquímica del hígado. Porque sale en esa zona, es un territorio donde se mueve el hígado. Y para estómago va a ser la inversa. Estómago va a ser más el lado izquierdo, como tal. Luego tenemos también otros signos, otras ventanas, ¿vale? Que son los dolores relacionados también con hígado. En este caso, justo en el ángulo superior de la escápula. Quiere decir, justo si yo me toco el ángulo superior derecho o me toco el izquierdo, para estómago va a ser el izquierdo, para hígado va a ser el derecho. Quiere decir, un dolor justo en la inserción del angular del elevador de la escápula o angular del omóplato, lo mismo. ¿Vale? O puedo tener ¿Un dolor muscular o un dolor óseo? Es muscular. Muscular. Bien. Es un dolor muscular de sobrecarga de esa zona, Maru. ¿Vale? Eso es muy hígado. Como dolor punto gatillo. Sí, fue un punto gatillo, pero no, por mucho que haces punto gatillo no se va. Es una puerta biológica al hígado. ¿Vale? Tratas el hígado, desintoxicas el hígado, haces terapia gestal con el hígado, ¿sí? O haces da igual, lo que sea. Permites que el hígado se descanse y este indicador, esta puerta biológica se va. Y justo también en el ángulo inferior de la escápula. Tenemos el área visceral, como tal, ¿vale? Y lo que miramos siempre es cómo vamos a ayudar, ¿vale? En este caso, claro, una cosa es encontrar todo esto y otra cosa es ver dónde... Volvé a la anterior, Jaume, que te quiero hacer una pregunta que me quedó ahí como duda. Dime, Mauro, ¿esta o esta? Esa, por ejemplo, Esta vale oro, ¿eh? teniendo en cuenta ahí lo que decías, viste que antes nombrabas el músculo romboides como uno de los principales, digamos, Sí, músculos el que se principal pueden es... intoxicar a nivel metabólico Sí, por el hígado. Pero ahí, en la escápula, fíjate que más o menos figura corazón, figura estómago. Entonces, ¿cómo puedo discernir yo si es... no vale, sé si la explico, porque la pregunta fue ahí, la duda. es muy fácil. Es muy fácil. Si yo hago el estímulo en la piel y duele la piel, lo que he hecho yo ahora, por ejemplo, a Pamela, ese estímulo, ese pinzado rodado en esa zona y me quema, me arde, me duele, es el área visceral. ¿Es esto del dibujo ¿Sí? ese? Ese sería el dibujo este. Si es profundo y está en el músculo, es romboides, es el músculo, es diferente. Pero el músculo va a ser la ventana la ventana para acceder al hígado. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí, es como que hay que ir haciendo una sumatoria de todo. sí, no, o sea, el tema es, esto es sistémico. Entonces, claro, y me he dejado mapas, hay muchas más cosas, pero bueno. Piensa que, por ejemplo, yo puedo tener un dolor aquí, pues en la rama del temporal, ¿sí? En esta zona, un dolor, una molestia o una supuesta migraña, ¿vale? Puede ser una expresión de un hígado, ¿vale? Que se expresa en la línea temporosfenoidal, por ejemplo. Pero aquí, cuando las áreas viscerales es piel. Y es la piel la que va a expresar el problema del órgano, como tal.
Entonces esto sirve de no quiero decir diagnóstico porque no podemos diagnosticar, pero valorar qué está sucediendo en ese momento. Entonces es muy interesante, por ejemplo, si tú lo testas, tratas en consulta y vuelves a testar, el área se ha deja de estar sensible. Se has hecho un buen tratamiento. Por ejemplo, es una de las cosas que hacemos, ¿vale? O que se puede hacer como tal. Pues me duele muchísimo a mí todo el lado derecho, pero no creo que es por las cervicales. Pero creo que es por las cervicales, no por el hígado. Sí, pero piensa que el hígado pesa, no sé, 2, 3 kilos, yo no me acuerdo. Cuando hacía visceral pesa 3 kilos, creo, el hígado. ¿Sí? Y el hígado tiene ligamentos de sostén. Entonces un hígado puede tirar y arrastrar las cervicales, por ejemplo. Jaume, te Sí, hago una pregunta. A dime. ver, yo siempre he padecido del supraespinoso, ¿no? Ujú, El que está aquí. Entonces, esto se me carga y se me sube hasta el occipital para arriba, ujú. que es justo. Y claro, ahora que estás diciendo que es aquí lo del hígado, ¿cómo puedo saber qué le pasa a mi hígado para recuperarme de eso? Tendrías que ir o hacerte un análisis sobre el hígado, por ejemplo, o irte a un kinesiólogo que trabaje el hígado, o un naturópata o alguien que trabaje el hígado, suponiendo que sea hígado realmente. Vale. Esos son signos clínicos, ¿vale? Pero quizá la respuesta de que ese supuesto supraespinoso, suponiendo que sea supraespinoso, ¿vale? Porque es la zona del supraespinoso, ¿vale? Esté mal, hay que verlo, hay que ver si es hígado, si está trabajando hígado. Pero eso con un kine que trabaje con kinesiología aplicada es muy fácil, eso. Vale, vale. Si tratas un músculo, solo va a ser el síntoma. Hay que ver qué sucede. Claro, es que siempre lo tengo ahí. O sea, se me quita un tiempo, me vuelve a salir. Se me quita un Claro. tiempo, me vuelve a salir. Y ahora que está explicando esto del hígado, pues sí que le veo relación, porque también sí que me duele aquí arriba. Claro, aquí la zona de Estoy C1, tocando de C2, atrás que y es también neurogástrico. me duele la piel. Entonces es como, vale, pues el Claro, hígado. si yo junto todo esto, al final no es que tenga un diagnóstico, pero tengo un territorio por donde moverme. Claro. Y lo bueno después también es que cuando hago un tratamiento, si esos signos clínicos cambian, es un indicativo de que lo estaba haciendo bien, De efectividad, claro. de efectividad. Entonces, lo bueno siempre es valorar las cosas ya sea el trabajo que sea, poder valorarlo después. Entonces, los músculos hacen lo que pueden, ¿vale? Piensa, sí, pobrecitos, están trabajando todo el día. ¿Vale? Vale, ¿Sí? gracias. Entonces, lo interesante de todo esto, que ya acabamos, es realmente, pues, encontrar dónde necesita ajustar y cómo, ¿vale? Es una de las cosas que hacemos en kinesiología y que la verdad es, todo esto que he dicho ahora lo podéis aplicar en kinesiología, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacía Guthard o que hacemos en kinesiología es realmente, pues, tratar el sistema, ¿vale? Aquí mejor se trata de trabajar, pues, cráneo para mejorar un hígado o cráneo para liberar el vago, ¿vale? O simplemente liberar o técnicas estructurales o técnicas de cualquier tipo para trabajar, pues, todas esas interrelaciones que pueden haber. Entonces, lo que es muy interesante siempre es que al final es nuestro sistema neurovegetativo, o sea, nuestro parasimpático y simpático, el que va a estar regulando en esa homeodinamia, esa homeostasis dinámica que tiene el cuerpo, en un exceso o una falta de parasimpático. Un exceso simpático, una falta de parasimpático. Entonces, una de las cosas que, claro, si yo, por ejemplo, a un hígado le doy, por ejemplo, vamos a decir, lo que se conoce aquí como, por ejemplo, un liver total o un suplemento que trabaje muy fuerte el hígado, quizá es algo que a lo mejor no necesito, me estoy pasando la raya. Entonces, lo interesante siempre es ver qué tipo de estimulación puedo hacer, simpática o parasimpática, para trabajar un hígado. Entonces, cuando yo doy flores de Bach o trabajo a lo mejor pues, la emoción de un hígado, puedo estar generando liberando la función simpática y estimulando la función parasimpática. Pero también lo puedo hacer con una B6, también lo puedo hacer con una B2, por ejemplo. Voy a ayudar con cofactores, con nutrientes para mejorar una función, si realmente lo necesita. Entonces, el poder trabajar pues, con Kine es como nos da ese control, esa monitorización de decir, si algo qué tipo de estímulo necesita y cómo podemos trabajar. Y esas áreas, y ver realmente
ese microsistema dentro de ese macrosistema. Esa interacción entre órganos, elementos, que al final es mucho más simple. Lo que hemos explicado aquí es complicado, ¿vale? Y una de las cosas que siempre, bueno, abrazo un poquito, pues lo que el maestro, bueno, el padre de la kinesiología decía es ser el último en olvidar lo viejo y el primero en abrazar lo nuevo. Y eso es una frase que es para mí es muy motivadora porque la kinesiología está viva a día de hoy, a pesar de los destrozos que se ha hecho en España, que se han hecho destrozos de kinesiología, pero está viva porque realmente es técnica que funciona, con resultados, y que realmente está, por ejemplo, a día de hoy, todo lo que se hace a día de hoy con psiconeuroinmunología y todo esto que es súper válido, ya se hacía hace tiempo en kinesiología. Pasa que no se conocía tanto, ¿vale? Entonces, bueno, pensad que la idea de hoy era que conocíais un poquito pues esas ventanas biológicas, como pueden ser la reacción del vago, quiero decir, un simple dolor en C1, C2 es indicativo vago derecho, metabolismo de hígado, por ejemplo. Vago izquierdo, pues más metabolismo estomacal, digestivo, estómago. Y dolor en C3, C4 podrían ser indicadores de, por ejemplo, también de algo que sucede en el lado derecho y lo que está en el lado izquierdo en el lado izquierdo. Y sin olvidar, pues la importancia, claro, lo bueno, por ejemplo, es que en kinesiología lo que hacemos es no solo tener este indicador, sino a través del test ver cómo ayudar a este indicador, a este órgano. ¿Vale? Pero tenéis aquí signos como el signo de la escápula, del hígado, tenéis los territorios medulares, por ejemplo, la zona, nos hablaría en este caso de T5 a T8, de T5 a T11 o de 11, el territorio del hígado, y a la inversa sería el estómago, la vértebra de T8 y otras vértebras que también implicarían más el sistema simpático como tal. Y otro indicador que a mí es bastante relevante es, en este caso, el supraorbitario derecho e izquierdo, como puertas biológicas al órgano. Y todo lo que hemos visto al principio, que serían todos esos mapas reflejos, neovasculares, neolinfáticos, todo eso nos hablan de ventanas, maneras de ayudar a, cuando tengo una puerta que no funciona, ¿vale? Tengo un trigémino que está mal, tengo un vago que está mal, tengo una columna que está mal, una T8, puedo trabajar con reflejos que mejore. ¿Sí? Pero claro, eso parece que es un mundo, pero es como un piano. Hay muchas teclas y esas teclas a veces desafinan y tienes que buscar la manera de afinar todas esas teclas, realmente. Pero tenéis un regalo, creo que es un regalo, que son las áreas viscerales, por ejemplo, y que muchos mapas de estos ya estaban en osteopatía. Pasa que la osteopatía muchas veces también se olvida de los principios. Los Chapman estaban en osteopatía, los reflex, las áreas viscerales también estaban, y parece que nos vamos siempre a lo más, cada vez olvidamos lo viejo, lo antiguo. Y nada, y si alguien tiene preguntas sobre su hígado, sobre su estómago, sobre la vida, también es el momento de preguntar y todo esto. ¿Has contestado todas las preguntas? Sí. Ah, vale, muy Te bien. hago una pregunta. Al Dime. margen de que nos den positivas, por así decir, todas estas puertas o ventanas y que vayamos haciendo la sumatoria de diagnóstico, igualmente te estás con el arm reflex, el reflejo del brazo, Yo el Reflex ya no lo uso, Mauro. no ¿Vale? lo usas. Yo siempre digo que bueno, yo lo he hecho todo en kinesiología, lo bueno y lo malo, ¿vale? Seguro. Y bueno, por eso has aprendido. Sí, sí, sí. Entonces, yo a día de hoy el AMP Reflex no lo uso, ¿vale? Porque el test muscular me da otra dimensión, o sea, es mucho más rápido, me da todo... puedo llegar a cosas que no puedo llegar con lo otro, entonces no utilizo tanto el AMP Reflex. Pero bueno, si utilizase, que no pasa nada, lo puedo utilizar. Sí, también puedes utilizarlo, puedes mezclar todo esto. Sí. Incluso en un área refleja puedo poner una flor de Bach, por ejemplo. Porque si yo soy capaz de... La pregunta iba a, viste que por ahí se pueden testar todo desde el arm reflex o desde los pies o de lo otro. Onda, ¿es un problema metabólico? ¿Es un problema emocional? Claro, ¿Es un problema... el problema de cuando pasamos a este nivel, pasamos al nivel de radiestesia. Sí. Cuando pasamos al nivel de radiestesia es que yo mentalmente voy a preguntar las cosas. Pero es que el nivel de radiestesia para mí no es un nivel
no es nivel clínico. Quiero decir, no hay una estimulación, hay una estimulación mental. Entonces, la estimulación mental va a depender de cómo estoy yo. Si yo cojo esa área visceral y la soy capaz de estimularla realmente y estoy viendo el efecto del momento, es una estimulación neurológica. Es diferente. Entonces, el mucho mejor, para mí a día de hoy, yo siempre busco la manera de provocar y encontrar la manera de ayudar a un órgano o ayudar a un sistema desde la estimulación. ¿Sí? Perfecto. En la conferencia que he cambiado, pues, que es la conferencia de estimulación refleja, ya no es mental, ya es estimulación de puntos, reflejos y es otra dimensión de kinesiología. Por eso te digo, todo lo que puedes hacer desde el cuerpo siempre es mejor que desde la mente, en este caso. En este caso. Gracias. ¿Vale? Gracias por el aporte. Porque Vale. siempre me generó duda eso y por eso nunca lo apliqué tampoco, porque no me cuadraba en mi cabeza. Ya no. Desde este nivel, ¿eh? Porque si tengo maneras de preguntar, voy a utilizar esa manera de preguntar desde lo físico, porque hay maneras. ¿Vale? Ánimo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, a todas, ¿vale? Pero recordaos, hígado, estómago, los puntitos reflejos, que los pacientes no se escapen, ¿vale? Que ya sabéis valorarlos, ¿sí? Que no, si yo no tengo rabia, a ver, tu neumogástrico, a ver, tu higadito, ¿vale? Tienes muchas maneras de poder trabajar o empezar a valorar, ¿vale? Y otra cosa es, una de las frases para acabar, es que donde está, no está el problema. ¿Sí? Quiero decir, a lo mejor tengo un problema, me duele la espalda, pero el problema no está en la espalda, a lo mejor está en el hígado, en el estómago, ¿vale? O mi problema no es mi pareja, a lo mejor es mi jefe. ¿Sí? Entonces, pensar que esa frase siempre es no quedaos en el síntoma como tal. Bueno, nos vemos mañana, que mañana tenéis toda la parte de descodificación desde la numerología. Y bueno, ya nos vemos prontito, por aquí, por la escuela, por el congreso, vía online. Me encanta Argentina. Un día tengo que ir a Argentina, Mauro. Tenés que venir, sí, ya te voy a tengo contar a un montón de gente. Sí, Y nos Claudia vemos. también. De vacaciones. Ya trabajamos. Aquí trabajamos demasiado ya. Pues nada, un besazo, un abrazo y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.